Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Bueno, y en otras noticias... Producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Oyente, ¿qué tal? Como siempre, aquí estamos en su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia, que se emite todas las noches a las 7:30 con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co, con el apoyo técnico de Fabián Henao Carbono y la dirección de Karina Andrea Arango Carbono. Les saluda su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. Sigamos con los buenos análisis que venimos realizando sobre el proceso electoral a través de su programa Educación al Día. Escuchemos el balance que se hace en los medios institucionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y comenzamos con nuestro compañero presidente William Velandia y el doctor Boris, quien también se encuentra con nosotros aquí, un politólogo, haciendo los análisis correspondientes del proceso eleccionario y lo que se viene en adelante. Bienvenido, William Velandia, presidente de FECODE. Digamos que es un proceso que tiene que ir decantando en la federación, Viviana y Boris. O sea, aquí se inició, y acuérdense que una de las particularidades de este modelo de gobierno y de los que lo han precedido es la negación de la participación en política de los maestros, a sabiendas de que es un derecho fundamental. Y en consecuencia, miren la campaña de estigmatización, de difamación contra el magisterio, ese señalamiento como jurados de votación, cuando hoy se demuestra que la presencia de los maestros en las mesas de votación como jurados es una garantía para la democracia. Hoy afortunadamente muestra el panorama nacional que los maestros sí hemos hecho la tarea con rectitud, que hemos sido garantes de que se respete el voto distinto, que llegue el que llegue. Han gobernado 200 años, es la mejor prueba de que los maestros hemos sido siempre honestos en las mesas de votación. Vaya a ver hoy los escándalos que se están dando en el reconteo de votos. Entonces, ese es un primer elemento que tiene que dársele la mirada al magisterio, y que seguimos diciendo a los maestros, no, nosotros no nos podemos dejar amedrentar ni arrinconar. Estos cuatro compañeros, porque también teníamos a la compañera Sandra de Santander, se batieron en una lucha desigual. Uno encontraba sitios donde se compraban los votos, se tergiversaba la cultura de la democracia, se aprovechaba de las necesidades de la gente con un almuerzo, con un tamal, hombre, y por eso es importante nosotros ese retomar, porque hoy lo que se demostró es que tenemos capacidad de salir a la confrontación política. Lógico que tenemos que buscar un espacio en donde se den las garantías para todos los participantes en igualdad de condiciones, que no se pueden seguir manteniendo esas democracias cimentadas en las maquinarias, en la corruptela, en la compra y el trasteo de votos. No,
que tiene que el país avanzar, y por eso desde la escuela nosotros seguimos insistiendo para que los gobiernos escolares se fortalezcan en ese ejercicio que debe hacerse con el niño, la niña desde los 3 años que estamos reclamando desde nuestros preescolares, para el ejercicio democrático en la elección de los distintos integrantes de los gobiernos escolares. Y eso va a acentuar que muchas de las dificultades que hoy se tienen, porque es que aquí también hay que decirlo, faltó mucha pedagogía. Pese a que hay gente bien preparada, también tenía confusión en cómo pedir las terceras, y eso ha sido una debilidad siempre de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nunca ha hecho una pedagogía clara de frente que le permita al elector tener claro el panorama para que a la hora de hacer elección, de marcar el sufragio, pues lo haga con toda la convicción y teniendo claro el panorama a qué fue a ese cubículo. Entonces, al contrario, pues para nosotros sí, efectivamente nos preocupa, digamos, ese ambiente político que tenemos que irlo madurando a través de la escuela de formación, en ese decirle, en ese mensaje a los maestros y maestras, las políticas se confrontan con políticas. Estos gobiernos han mostrado políticas que desde la federación se han ejercido también con políticas para, por ejemplo, frente a la educación pública. Una política de estos gobiernos nefastos es la búsqueda de la privatización, y por eso la arremetida y la estigmatización contra FECODE, porque FECODE ha sido una estructura que ha leído el momento, está clara en la defensa del Estado social, en la defensa de lo público, y pues se convierte en esa piedra en el zapato para estos que miran esa política de privatización de la educación, mercantilización. Entonces nosotros confrontamos esa política de privatización con esa política de exigencia al derecho a la educación como un derecho fundamental, responsabilidad del Estado. Y de ahí surgen las tareas que en las mesas de negociación y en las calles de manera pacífica y civilista articulamos los maestros. Ejemplo, la reforma constitucional. Esa es una decisión política. Tiene que hacerse una reforma constitucional al sistema general de participaciones para que se materialice en un horizonte de tiempo el músculo económico que garantice la educación de nuestra niñez y juventud con calidad, como una responsabilidad del Estado. Entonces, eso son políticas. Entonces, eso es lo que tenemos que darle en la dinámica para seguir acentuando en nuestros maestros y maestras, que desde la federación se hacen planteamientos, y en el tema pedagógico ni se diga, la defensa del gobierno escolar, la defensa de la autonomía institucional, la defensa de la libertad de cátedra, son políticas que desde la federación se plantean en incluso normas como la ley 115 del año 94, y que responden a una política que desde el magisterio hace frente a esas nefastas políticas de imposición de modelos curriculares, de modelos pedagógicos, de estándares, de derechos básicos de aprendizaje que van en contravía de esa capacidad que tenemos en las escuelas y colegios para desarrollar de mejor manera el proceso de formación integral de nuestra niñez y juventud. Ese desarrollo del pensamiento crítico ha sido fundamental en contra de las mismas políticas de Estado, por una educación que no permite esa libertad, que quiere adoctrinar, porque ellos sí quieren adoctrinar con esas políticas que salen desde el ministerio, pero nosotros hemos contrarrestado con esa educación dialógica, esa educación libertaria, esa educación en el oírnos en la escuela para construir, y por eso la importancia de los proyectos educativos institucionales que son políticas, que desde la federación se han acentuado en la misma Ley General de Educación y que tienen que reverdecerse pues, a la luz de todo lo que estamos viviendo, pero que, como le digo, se convierten en todo un proceso para que desde las escuelas los maestros empecemos a hacer esa pedagogía, como decía Frey, esa pedagogía del oprimido, para que empecemos desde nuestras instituciones, hacer la pedagogía libertaria, hacer la pedagogía dialógica, hacer la pedagogía de la construcción en medio de la diferencia, y pues que sobre todo potencia el fortalecimiento de lo que es el Estado social, de lo que tiene que ver con la democracia, de la construcción del proceso de paz. La política de la federación en esa materia se materializa en lo que nosotros llamamos Escuela Territorio de Paz, que tiene también que retomar todos estos elementos y que se va a fortalecer en la medida que los maestros y maestras entendamos que son procesos que tienen que irse decantando, y que a medida que lo vayamos acentuando con esa convicción y con esa caracterización que lo hemos hecho los maestros, con ese profesionalismo, pues se van a traducir en mejores resultados en el rescate, que como bien lo dice hoy tiene un sabor agridulce, pero que permite también, porque es que los resultados tampoco son tan negativos, y al contrario vemos que se empieza a equilibrar esa opresión que había, esa gran mayoría que se tenía por parte de los sectores de la derecha y la ultraderecha,
hacia una sociedad que empieza a tener un Congreso más equilibrado, con voces de lado y lado, en las mismas casi condiciones numéricas, y que pues van a potenciar necesariamente, y ahí tenemos que estar atentos también los demás sectores que colocamos dirigentes en estos espacios a apoyar esas decisiones de cara a que no queden solos y que encuentren eco en el magisterio, en los sectores sociales, para que esas políticas que se anunciaron en campaña se materialicen en políticas de Estado. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-44-44-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPN, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Profesor William, usted decía que en los colombianos, no solo los maestros, pero debemos hacer una veeduría, debemos hacer un control ciudadano, es decir, que todos esos parlamentarios que llegaron con nuestros votos no pueden ir solos y frescos por el mundo mirando qué implementan, qué proyectos de ley, con qué marrulla pasan, sino que nosotros debemos encargarnos de hacer un control ciudadano para que esos proyectos de ley, para que esas leyes no nos afecten directamente a nosotros, porque siempre como que elegimos cada 4 años y se nos olvida hacer ese control ciudadano. Yo le pregunto, por supuesto que la protesta social va a seguir siendo la bandera de los maestros, de los sindicatos. Han encontrado otros espacios, se han lanzado a esos escenarios por la vía política, porque tienen derechos políticos, son maestros, pero por supuesto que tienen derechos políticos, son ciudadanos colombianos. ¿Cómo ve usted y cómo se ve FECODE en el escenario de la primera vuelta presidencial? Es decir, pasan las interpartidistas y cuál es el camino que sigue FECODE frente al escenario que ya tenemos, y es decir, una fuerza progresista que representa a Gustavo Petro, sea o no sea fórmula vicepresidencial Francia Márquez, una mujer negra, una mujer lideresa que demostró y que fue la revelación en estas elecciones. ¿Cuál es el camino que va a tomar FECODE? FECODE tiene un camino definido, Viviana, Boris, amables oyentes. FECODE durante 63 años, que cumplimos ahorita el 24 de marzo, ha hecho historia, uno, en la dignificación de la profesión docente, que eso se traduce en un factor de calidad determinante. Lo hemos hecho incluso de los bolsillos, pero exigimos del Estado no ese maltrato, ese manoseo y esa discriminación con estatutos tan diversos como el 2177, el 804, el 1278, los provisionales, las órdenes de prestación de servicio. Esa ha sido una bandera de la histórica. La conquista del 2277 fue el resultado en el año 79 de eso. Desafortunadamente nos impusieron el 1278, que despedagogizó y desprofesionalizó la profesión docente. Y estamos en la discusión por un nuevo estatuto que dignifique, que reúna, y un marco general para todos los educadores, incluyendo los etnos, incluyendo los afro. Es que es la dignidad del profesional de la educación, sea donde fuera que ejerciera el ejercicio. El tema de la defensa de lo público. La historia de FECODE está marcada por defender lo público. El Estado tiene que ser garante de los derechos fundamentales. El Estado tiene que ser garante de mejores condiciones de vida para los ciudadanos, porque es que esa es la tarea de un Estado. Y de ahí que, pues, en la Constitución del 91, con esa democracia ya no representativa, sino participativa, se logra materializar ese fortalecimiento, como bien dice Boris, de la democracia, pero que desafortunadamente no ha tenido el desarrollo que debió haber tenido, porque las políticas de estos gobiernos han sido contrarias al fortalecimiento de la democracia, al respeto a la opinión distinta, a buscar soluciones de fondo a los problemas del Estado y a mirar un proceso de paz coherente con políticas que permitan avanzar hacia ese proceso de paz.
Durante el conflicto defendimos las comunidades, protegimos la niñez y la juventud. Solicitamos la escuela, la consigna era la escuela territorio de paz para que nos la sacaran del conflicto, se respetaran nuestras comunidades educativas. Hoy reclamamos la escuela territorio de paz como ese espacio para la construcción pedagógica, en medio de las diferencias, con los saberes, los currículos ocultos de cada uno de los actores, y que se tiene que traducir en ese derecho constitucional de los colombianos y las colombianas. Entonces, FECODE, ¿en qué se ha caracterizado la línea de FECODE? En una línea progresista y avanzada, que pues con el clamor de las calles ha logrado avanzar, valga la redundancia, pero que se necesita materializar con decisiones políticas en los espacios en donde tienen asiento estas decisiones, y es naturalmente el Congreso de la República. De ahí que pues ese proceso que se dio nos permite a nosotros oxigenar, porque vamos a tener un Congreso con unas mejores posibilidades para las discusiones, como le decía, del proyecto de la reforma constitucional, del estatuto de la profesión docente, de la materialización de los derechos y de la primacía de los derechos de las niñas y las niñas, pero de verdad, no con intenciones ni con películas y videos, sino hoy la escuela necesita una mirada profunda, y de ahí que la ley 115, vuelvo a insistir, deja un espacio para empezar a crear y recrear ese proceso de fortalecimiento de la democracia. Y por supuesto, FECODE siempre ha entendido la educación como la estrategia, para no decir arma. FECODE es pacifista y hemos rechazado la violencia, venga de donde venga, siempre. Y coincidimos con Boris, las cosas se hablan, pero se resuelven dialogando y buscando que las decisiones favorezcan a todas las partes en la discusión, pero con políticas reales. Y en consecuencia, pues nosotros hemos seguido buscando ese avance del fortalecimiento del papel del maestro y la maestra en el contexto en que le ha tocado, y hemos siempre dicho, hay que mirar cómo desde el Estado se garantiza esa escuela que construye y que, como lo digo, es la estrategia fundamental para acabar la pobreza. Eso ha sido una consigna de varios de nuestros antecesores, de miles de educadores y educadoras. La educación es la estrategia por excelencia para reducir la brecha social, para el fortalecimiento del Estado social. Esa redistribución de la riqueza es urgente. Aquí no puede seguir esas concentraciones de poder económico y hegemónico que históricamente han usurpado grupos minoritarios en detrimento de la calidad de vida de la inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas. Y entonces coincidimos que con esos elementos que plantea hoy, la federación estaba enmarcada, y por eso, pues, ¿cuál va a seguir siendo la caracterización del magisterio y de la federación que representa al magisterio? Y el seguir en esa búsqueda de procesos progresistas, procesos que permitan lo que bien se ha planteado acá, eliminar, digamos, eso es un ideal, eliminar la pobreza, que haya una responsabilidad del Estado en los temas de inclusión y de equidad, fortalecer la democracia, tiene que, o sea, la opinión distinta, los procesos de opinión, de información, de asociación, contrario a lo que piensan algunos que son muy retardatarios en el tema, fortalecen la democracia en cualquier sociedad. Y por supuesto, el tema de la definición de políticas y prácticas que vayan en el favorecimiento de las inmensas mayorías. Tiene que haber política de empleo. Hay que rescatar hay que empezar a brindarle oportunidades a nuestros jóvenes, pero el Estado tiene que empezar a mirar la perspectiva de unas políticas de empleo, que aquí no se puede seguir dándole limosna a las clases menos favorecidas, a los más pobres del país. No, es como generamos una política con oportunidad de empleo digno, no con un empleo como lo han planteado ellos en las reformas que han pretendido imponer para acabar con el empleo digno. Y el tema de la recuperación de la producción nacional. O sea, no es posible que aquí se siga importando alimentos cuando tenemos los pisos, la infraestructura, los suelos y el agua lógico, con los elementos que tienen que articularse para la preservación del medio ambiente, que pasa a ser una tarea fundamental, ¿sí? La aplicación de orgánicos y sobre todo de energías limpias, empezar a recuperar ese potencial que tiene el país. Es que aquí yo no me explico dónde sacaron que la fortaleza de Colombia era la minería. No, sí tenemos minas, pero es que la fortaleza de Colombia es el campo.
y aquí nosotros podemos ser despensa para Latinoamérica y para el mundo. Y lógico que tiene que reevaluarse esas relaciones porque hoy el mundo tiene una globalización que obliga a que hay que hablar con el vecino, con la vecina. Pero ¿para qué? Para mirar cómo entre todos le damos una dinámica al mundo que permita ese intercambio en la construcción de futuro para las nuevas generaciones, porque si no lo que le vamos a entregar a la niñez va a ser un planeta totalmente acabado, seco, vuelto nada, y que no va a tener, digamos, las condiciones que permita la sobrevivencia de la especie humana. Es que ya hoy el reto es tan complejo para la misma humanidad que, por ejemplo, el conflicto de Ucrania-Rusia, pues uno sabe que hay intereses políticos de lado y lado, aquí no voy a hablar ni a favor ni en contra, pero que la guerra no es la mejor estrategia para resolver un problema. Aquí hay que buscar es cómo nos sentamos a dialogar para construir, para oírnos y sobre todo proponer soluciones en donde todos quepamos, de cara a que hoy es un reto para nosotros buscar esa recuperación del medio ambiente, esa recuperación de los recursos naturales, esa formulación de planeta y de país en el caso de Colombia, con las condiciones que tiene para ser aprovechadas y empezar a construir también o hacerle una reingeniería a la sociedad honesta, o sea, a la sociedad que acabe con esa corruptela que es una vergüenza de los colombianos ante el mundo por la imagen que tenemos. Es que estamos en el segundo lugar en corrupción en el mundo, por favor. Aquí hay cómo, pero se necesita es que haya la voluntad política del gobierno que llegue, como dice Boris, para que empiece a acentuar todos estos elementos que hacen parte de soluciones que no van a ser de la noche a la mañana, pero que a largo plazo van a permitir empezar a retomar la senda por la cual podemos rescatar a Colombia como ese potencial, incluso por su ubicación geográfica, que es privilegiada en el globo terráqueo y que con expertos, con tipos que realmente respondan a esa necesidad que tiene hoy Colombia de repotenciarse y replantearse en el mundo actual para, con todo lo que tenemos, empezar a caminar la senda de la reconstrucción del Estado social, pero el Estado social con una economía fuerte para todos los colombianos y las colombianas, con políticas de vida, desde el empleo hasta la satisfacción de los derechos fundamentales y, por supuesto, en la búsqueda de procesos que, como bien lo dice Boris y lo dice todo el mundo, en el sentido de que los problemas tienen que resolverse acá, con fundamento en el diálogo, pero con soluciones de fondo y no de forma, de cara a que aquí hay la perspectiva, tenemos los materiales, los recursos, tenemos expertos que han recomendado, pero que desafortunadamente estos no han querido oír, y hay toda una oportunidad, pero que, y ahí sí termino con la pregunta que usted me hace, debemos acompañar los electores, o sea, nosotros tenemos que estar pendientes de que eso que se dijo en campaña se materialice en el Congreso, se materialice en la presidencia, y por eso la apuesta de la Federación es a que siga en el próximo cuatrenio un gobierno progresista, un gobierno alternativo que entienda el momento y que, sobre todo, sabiendo de las condiciones y el potencial que tiene el país, retome esa senda que perfectamente puede sacar a Colombia del ostracismo en que la ha dejado este gobierno decadente que por más de 200 años, como lo hemos hablado acá, se ha entronizado y que ha asumido, porque hoy lo que le entregan al próximo gobierno de estos gobiernos, un país totalmente en crisis, una crisis profunda, empezando por lo económico, porque la deuda se fue para el techo, el tema de la corrupción y sobre todo la defensa de los poderes públicos, la independencia de poderes y políticas que respondan a ese clamor que hay en las calles, pero que, como lo hemos dicho siempre, tengan eco, porque mire, hicimos la movilización, listo, producto de la movilización se materializaron 11 proyectos de ley para el Congreso de la República, porque daban salida, por lo menos en lo mínimo, a las situaciones particulares que develaron pues esa protesta pacífica y civilista. No se pudo hacer nada porque aquí no hubo voluntad política de los que están gobernando. Hoy, ya con las nuevas fuerzas en el Congreso, con ese balance, con ese equilibrio que se logra en estas elecciones, pese a todas las dificultades que hay que están desnudando, pues creemos nosotros, empieza a retomarse un nuevo aire para que los colombianos y las colombianas entendamos el momento y acompañemos propuestas progresistas, ¿sí? Propuestas alternativas que permitan el rescate, pero el rescate del Estado social, el fortalecimiento de la democracia
la reingeniería al proceso de paz, decimos nosotros, y sobre todo el reconocimiento de los derechos fundamentales como una responsabilidad del Estado para ir reduciendo esa brecha social, ir erradicando esa pobreza y empezar nosotros con ese proceso de equidad, de igualdad, de decirle a nuestra niñez y juventud, otra Colombia es posible, un nuevo Congreso llega, habrá dificultades y eso es cierto, nosotros no estamos hablando ni de triunfalismo ni de nada, pero sí que con objetividad tenemos que seguir haciendo la pedagogía para que esto que ya empezó a ser un escalón en ese proceso se siga materializando de cara a garantizar un gobierno progresista de alternativa y seguir, como dice Boris, preparándonos para darle continuidad a ese proceso, que es un proceso que va a demandar por lo menos 2 nuevas generaciones, pero que bien trabajado, bien articulado y atendiendo las necesidades reales del pueblo colombiano, puede llevarse a cabo con voluntad política. Bueno, y en otras noticias, producción, ¿otra vez hizo corto la estufa? Tranquilo, amigo, no es sino llamar a EPM a tu puerta y listo, la solución que te arregla el día. Listo, todo quedó perfecto. Y recuerden que si necesitan instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos, pueden llamar al 604-44-44-800 o ingresa a www.epm.com.co/EPM a tu puerta. Este sí es un amigo que te arregla el día. EPN, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Profesor William, mire, le voy a leer porque no me estoy inventando. Me escribe: ¿cómo eliminar el miedo de los maestros y de las maestras para realizar este trabajo pedagógico con la estigmatización hacia el magisterio? Es una de las preguntas que más se repite. Otros maestros dicen, bueno, pero el profesor William, ¿por qué no nos está tirando las orejas? Al magisterio le hizo falta unidad, al magisterio le hizo falta poner de senador a uno de estos maestros que se dio la pelea con las uñas, porque usted ya lo mencionaba, no hubo recursos para hacer campaña, tampoco hubo, digamos que un proceso de acompañamiento de ninguna institución. Mientras los maestros estaban haciendo campaña para tratar de llegar al Congreso, a su vez el partido de gobierno, el mismo presidente, estaba estigmatizando al maestro. Y eso en territorio tiene unos rostros, tiene unas víctimas. Ese temor que me expresa Angélica se siente y se replica, si usted lo pregunta, a lo largo y ancho del país. Al maestro le cuesta hacer la pedagogía por el temor a ser judicializado, a que se le haga un montaje judicial, por temor a que un grupo paramilitar o un grupo de la guerrilla lo marque y pues básicamente lo asesine en territorio. Digamos que esta situación no es nueva para los maestros rurales. ¿Cómo hacer para romper un poco con ese miedo que tienen los maestros? Y yo sé que es muy fácil contarlo desde Bogotá, sé que es muy fácil contarlo desde el lugar privilegiado en el que estamos, profesor William, porque con todas las dificultades que usted tiene ejerciendo la vocería del magisterio, pues hay uno que otro privilegio, y es estar, por ejemplo, en la ciudad. ¿Qué decirle a esos maestros que nos preguntan cómo hacemos para poder hacer pedagogía, para poder decirle y explicarle a la ciudadanía hasta cómo votar? Ni siquiera se trata de por qué candidato, simple y sencillamente en Colombia ni siquiera ha llegado a la escuela a muchos territorios. ¿Qué le decimos, profesor? Efectivamente, Viviana, el primer llamado fraterno al magisterio es a que analicemos al interior nuestro las decisiones que estamos tomando desde la escuela. Fundamental. O sea, tenemos que empezar a hacer ese análisis desde los gobiernos escolares. ¿Está funcionando o no está funcionando como debe ser el gobierno escolar? ¿Está funcionando el consejo académico? ¿Está funcionando el consejo directivo? ¿Cómo debe funcionar? Esa es la primera parte de la pedagogía. En una de las discusiones en mesa de negociación le estamos exigiendo al gobierno el fortalecimiento de la educación pública. Y un punto fundamental en ese fortalecimiento es la discusión sobre el papel que juegan los gobiernos escolares. ¿Y por qué hablo del gobierno escolar? Porque es que ahí se empieza a acentuar la capacidad que tiene el magisterio como pedagogo, como líder social, como líder en un contexto de comunidad, como la persona que articula
con los distintos actores en la escuela que se convierten en esa república en miniatura para interactuar con padres, con estudiantes, con sector productivo, con todos los actores, con el cura, con el alcalde, con todos, porque ese ha sido, y entonces desde ahí revisar eso que estamos haciendo y mirar cómo retroalimentamos y cómo retomamos esa capacidad de decisión que hay que apalancar con la fuerza que nos ha caracterizado para darle vida a los proyectos educativos institucionales y empezar a aplicar las políticas que desde la escuela deben responder a las necesidades del contexto, del entorno, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los padres y madres de familia, de los maestros. Ese es un primer reto. Y por eso hay que hacer toda una retrospección, digámoslo así, un análisis, un diagnóstico de qué está pasando, que se lo estamos exigiendo al gobierno a través de las secretarías de educación y que estamos preparando una cartilla para ello. Los ciudadanos, los maestros somos ciudadanos colombianos. Es que esa premisa tenemos que dejarla bien clara y tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades de todos los colombianos. No podemos seguir aceptando que seamos ciudadanos de segunda. ¿Cómo así que podemos elegir pero no podemos ser elegidos? Ahí hay un reto y esa es una discusión que hemos tenido con el gobierno en el respeto a los derechos políticos de los maestros y maestras, y hace parte de la discusión en esa formulación del estatuto de la profesión docente, los derechos políticos de los maestros y maestras del país. ¿Cuántos maestros han llegado a consejos, alcaldías, asambleas, al Congreso de la República donde los tuvimos y jugaron un papel protagónico para proponer alternativas de solución, proyectos de ley, proyectos de ordenanza, proyectos de acuerdo que materializaron avanzar? Ahí está el tema de cuando se logró ese fortalecimiento en el Congreso de la Nación para el respeto al situado fiscal, al Fondo de Compensación Educativa, los giros a los municipios. Es que nosotros teníamos la esperanza de que en esa evolución desde la Constitución del 91 en el 2002 tendríamos 46.5 de los ingresos corrientes de la Nación para lo que es la inversión social, educación, salud, saneamiento básico, agua potable. Y vino la primera gran reforma constitucional que nos arrebató y que a pesos de hoy hemos perdido más de 200 billones de pesos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a revisar en nuestras escuelas y colegios y, por supuesto, en nuestras organizaciones sindicales y en los espacios en donde tenemos acción los maestros y maestras. Ese análisis de nuestras juntas directivas, en ese direccionamiento, en esa pedagogía que tenemos que hacer con los maestros para empoderarlos de que somos sujetos de derechos, que tenemos que participar activamente en la política, que tenemos que proponer políticas desde la escuela, desde las organizaciones, en los espacios donde hemos participado, porque algo que sí hemos hecho los maestros a través de nuestras organizaciones, a través de nuestras instituciones, es contribuir al desarrollo regional y nacional. Y en consecuencia, ir empezando afianzando ese poder y sobre todo esa capacidad que tenemos para tomar con decisión lo que tenemos que hacer. No podemos, por ejemplo, seguir dejándonos amedrentar por la evaluación, no. Perfectamente un rector o un director puede evaluar a un maestro y si el maestro no está de acuerdo con la evaluación de desempeño, tiene derecho a su recurso y entonces hay que preparar cómo sustentar ese recurso y no dejarnos imponer, ni dejarnos amedrentar, ni dejarnos amilanar. Es que los maestros tenemos que empezar a retomar esa capacidad que tenemos nosotros cuando actuamos con derecho, cuando actuamos con argumentos para exigir el respeto a nuestros derechos. Y entonces seguimos avanzando en esa tarea que tiene que ser pedagógica en la escuela, en las comunidades, en los entornos sociales, porque el maestro muchas veces llega a ser el líder comunal, el que está en la Junta de Acción Comunal, el que es edil, y ahí también tenemos que darle la dinámica a ese marco político que nos ha identificado. Entonces yo creo que los maestros tenemos que empezar a hacer todo un proceso de ir recuperando esa naturaleza que es propia del líder natural que es el maestro y la maestra, y sin miedo empezar a retomar los análisis, las informaciones, los debates, llevarlos a los espacios en donde nos desenvolvemos y empezar a hacer la pedagogía, porque tenemos clara la lucha en la movilización. Y lo que ha sido la movilización nos ha permitido avanzar en lo que hoy tenemos, en la defensa de la educación pública. Pero ahí, como lo hemos dicho, esas grandes movilizaciones tienen que decantarse las urnas. Hoy seguimos insistiendo para que los maestros nos desprendamos de ese clientelismo político, de ese manoseo político que hay en las regiones, de gamonalismo histórico que se ha entronizado sobre todo en las regiones más apartadas, y articularnos entre nosotros
abrir los espacios de comunicación entre nosotros para fortalecernos en estos procesos y darle la dinámica a hacer escuela con pedagogía de lo que es la materialización de una política desde el seno del magisterio, para que como actores políticos lleguemos a esos espacios de decisión con la cantidad que tenemos, que es perfectamente fácil si nos ponemos de acuerdo y empezar a construir procesos eleccionarios que garanticen ese potenciamiento pero mientras eso sucede, hoy debemos acompañar con quienes han mostrado procesos alternativos, procesos progresistas que nos permitan afianzar ese mismo papel que estos gobiernos nos han negado, nos han conculcado y en donde han amedrentado al magisterio con campañas de estigmatización, con campañas de violencia, en donde incluso se coloca en riesgo la vida de los maestros y maestras de Colombia. Pero ahí ese es el reto que tenemos y pues desde la federación seguiremos haciendo la escuela con nuestros filiales, con nuestros maestros de las comunidades educativas y vamos de la mano de que otro país es posible. Los maestros tenemos que reverdecer esa capacidad que tenemos para esta toma de decisiones y sobre todo fortalecernos y arroparnos entre unos y otros. Ese es un primer papel fundamental en este ejercicio. Cómo nos unimos en medio de las diferencias para ponernos de acuerdo en lo que beneficia a la colectividad y avanzar con esas propuestas de cara a que eso se convierte en un proceso pedagógico que alimenta no solo la solución de los problemas de la escuela, sino la solución de los problemas del contexto, del entorno, y que se traduce al final en políticas que van a identificarnos con los movimientos alternativos y progresistas a donde tenemos que confluir para fortalecer la democracia y pues con el aporte y la sapiencia de los maestros contribuir en esa transformación que, como bien lo ha dicho Boris, hoy lo que nos estamos viendo es la transformación del Estado, así lo debemos entender y tenemos que con toda no dejarnos ni amilanar, ni amedrentar, ni echar para atrás en ningún momento y seguir en ese proceso de construcción, como lo hemos hecho históricamente en la defensa del Estado social, del derecho a la educación, del derecho a mejores condiciones de vida para los colombianos y las colombianas. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.